El Ministerio Evangelístico Internacional Misión Maranata, entrenando, equipando y sosteniendo misioneros en Cuba y Latinoamérica, presenta La Iglesia que está en tu casa, conducido por su fundador, el Dr. Enoc Fumero, llevando a sus hogares el mensaje genuino de las Sagradas Escrituras en cumplimiento a Jeremías 6:16, bajo el lema de gracia recibisteis, dadte gracia, y el principio que todo lo que nos llegue pasará por nuestro corazón y saldrá por la otra mano a los hambrientos y sedientos, ofreciendo mensajes y estudios bíblicos, literatura y ayuda completamente gratis a todo aquel que busque. Mis amados hermanos, es un gran privilegio estar nuevamente con ustedes para compartirles esta segunda conferencia titulada La Iglesia que está en tu casa, basada en las palabras del apóstol Pablo a su converso Filemón, en los versos 1 y 2 de su carta, donde le dijo Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo al hermano Filemón, colaborador suyo, y a la iglesia que está en tu casa. Como era la costumbre en la antigüedad, la iglesia en las casas, como ya dijimos en la anterior conferencia. Les aclaro que este siervo suyo les tiene preparadas varias conferencias más sobre varios temas especiales, cada uno de ellos sobre cada uno de mis libros escritos para confirmar la fe a esa iglesia peregrina que está en tu casa. Solo me faltaría que la ayuda económica fluya para editar todos mis 12 libros y ponerlo a la disposición suya completamente gratis. Óigalo bien, libros regalados, respaldados por las Sagradas Escrituras, hablando de temas vitales y medulares para confirmar la fe de los creyentes. Porque ya es hora, mis amados hermanos, de acabar con los negocios de las cosas de Dios. Queremos llevar bendición a otros y la única manera de hacerlo es esta. Por eso el lema de mi ministerio es: de gracia recibisteis, dad de gracia. Que lo que nos entre por una mano salga por la otra para bendecir y ayudar al caído, al desamparado, al que no tiene nada. Ser bendición a esas personas desamparadas, completamente regalado, porque la iglesia de Jesucristo no puede seguir haciendo negocios con las cosas de Dios. Estamos viviendo momentos, un hecatombe de magnitudes inimaginables, algo aterrador que cobra víctimas por horas. Y que tal nos pareciera que no cesan las noticias trágicas para enloquecer y dislocar a los seres humanos. Ya todo el mundo vive bajo terror en el mundo entero. Obra del maligno precisamente. La gran guerra que Satanás ha tendido sobre el mundo entero y en especial para aterrar y destruir a la iglesia del Señor. Hermanos, llenos de pánico, pero en medio de todo este diluvio universal de tragedias, está la iglesia del Señor Jesucristo custodiada, consolada, protegida por el bendito Espíritu Santo. No estamos solos ni abandonados, pero estamos en una gran guerra espiritual. Óigalo bien, convénzate de esto. Empezó la gran guerra espiritual para la iglesia. Legiones de demonios se han unido para, a través de la delincuencia y la gente de mala calaña, aterrorizar a las ciudades, a las comunidades, a los países. Por eso el texto que yo tengo como lema de mi vida para guerra espiritual es el que escribiera Isaías 750 años antes de venir Jesús, cuando dijo: porque vendrá el enemigo como río, pero el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. ¿Y qué es eso sino guerra espiritual? Saber yo que cuando estoy en peligros y en dificultades, confiando en el Espíritu Santo que vive y permanece en mi vida y mora en ella, me defiende, me protege, levanta bandera, y Satanás tiene que huir con sus legiones de demonios.
Este texto es mi bandera de combate, les confieso. El Espíritu Santo no va a permitir que su iglesia, organizada por Él en ausencia del Señor Jesucristo por estos 2000 años, protegida por Él como el embajador del cielo para conducirnos, protegernos y librarnos por estos 2000 años, no vaya a sucumbir ante los ataques feroces de Satanás y sus legiones de demonios. Nada de esto debe de ser extraño a la iglesia. Estas verdades no se predican en la iglesia de Jesucristo. La gente ignora que estamos viviendo en un campo de batalla y que este fin de siglo es la tragedia de la humanidad. La Biblia dice que en los últimos tiempos Satanás descendería como león rugiente para destruir a la iglesia con sus legiones de demonios. Por eso el apóstol Pablo fue tan claro en su magistral carta a los Efesios, el capítulo 6, 10 al 18, al decirnos de esta manera, usaré los versos 10 al 13 nada más. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fortaleza. Vestíos de toda la armadura de Dios, no de una parte de ella, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, no son ejércitos carnales ni humanos, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad en las regiones celestes, a los cuales si resistir firmes no ganarán ninguna victoria, que actúen en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, toda, no una parte de ella, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Y algo curioso, el llamado que yo hago a la oración, el apóstol Pablo termina esta porción en el verso 18 diciendo, en el 6:18 diciendo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, porque la oración es lo que le da victoria a la iglesia. Si estas palabras que les estoy diciendo del apóstol Pablo no son reales, tampoco las palabras narradas por el profeta Daniel 600 y tantos años antes de venir el Señor Jesucristo cobran vigencia y son reales para nosotros. También nos habla de guerra espiritual, Daniel capítulo 10, 12 y 13. Entonces me dijo Daniel, no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte, entender la palabra de Dios y humillarnos, cosa clave en la vida de los cristianos. Ante la presencia de Dios entendiste y te humillaste. Fueron oídas tus palabras. Y yo he venido para ayudarte, dijo el varón de Dios. Pero el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí ha venido también el arcángel Miguel, uno de los principales príncipes de la nación de Israel. Vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Repito, si estas palabras del profeta Daniel no son reales, tampoco las que les relaté del apóstol Pablo en el capítulo 6, 10 al 13 son reales. Están en la Biblia, ni se predican y se ponen en duda, pero son reales. Hoy la estamos viendo al correr el tiempo. Amados hermanos, y algo muy importante, Daniel no contaba con lo que contaba el apóstol Pablo y con lo que contamos nosotros hoy. Saber que nosotros al enfrentarnos con principados y con potestades en las regiones celestes, la iglesia del Señor no tiene por qué temer, porque la iglesia del Señor está siendo guiada, protegida, conducida y defendida por el Espíritu Santo, que es el que tiene poder sobre los poderes de las tinieblas. Como iglesia estamos perdidos si nosotros seguimos ignorando estas verdades que les estoy predicando. Que en los días del profeta Daniel, como él estaba en el Antiguo Testamento, no tenía esta bendición.
que tenemos nosotros hoy, al Espíritu Santo a nuestra disposición. Por eso tuvo que venir un personaje divino a ayudarlo y a socorrerlo. Y el apóstol Pablo es bien claro, como les hablé en la anterior conferencia, al exponerle el capítulo 8:26 de Romanos, que dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Y note la palabra debilidad nuestra. Nadie es prepotente delante del Espíritu Santo. El mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso quiere decir que Él está esperando nuestro clamor, nuestra oración para llevarla al Padre y luego traernos la respuesta. No hay principados, no hay potestades que tiendan un bloqueo como le pasó a Daniel para que la respuesta no le llegara. Hoy nosotros no necesitamos de un arcángel Miguel ni de ninguna personalidad celestial, porque tenemos al Espíritu Santo en y con nosotros en la iglesia. Porque Él no vivía en la época del Antiguo Testamento, por eso le pasó a Daniel lo que le sucedió. No contaba con un Espíritu Santo, pero nosotros tenemos ese privilegio hoy de tener al Espíritu Santo de nuestra parte y a disposición nuestra. Qué grande es la bendición de la iglesia. Saber que hay un Espíritu Santo intercediendo por cada uno de nosotros constantemente cuando oramos, cuando pedimos, cuando estamos en peligro. Ahí está el Espíritu Santo esperando nuestro clamor, nuestras oraciones para respondernos y socorrernos. Es la victoria total del cristiano en particular y de la iglesia en general. Es la victoria del cristiano en medio de un mundo que se debate en peligros, en pruebas, en dificultades, en tragedias. Es la victoria del cristiano ante un mundo que se hunde en la degradación moral y social. La iglesia de Jesucristo tiene hoy que hacer la diferencia, porque tiene un Espíritu Santo que intercede por ella con gemidos indecibles. Qué bendición, qué importante soy yo, qué importante es usted. Le confieso que estas ignorancias bíblicas y teológicas nos han traído todos estos desastres que estamos confrontando hoy. Una iglesia que se siente desprovista, que no sabe cómo usar las armas con que cuenta para enfrentarse a los poderes de las tinieblas. Queridos hermanos, qué lástima que hayamos perdido tanto tiempo. Qué lástima que se haya predicado tan poco de estas cosas tan esenciales. Iglesia, porque es hora de que el pueblo del Señor, liderado por el bendito Espíritu Santo, le presente batalla al enemigo, conducidos y liderados por el Espíritu Santo. Permitamos que Él sea nuestro gran jefe que nos conduzca y nos dé la victoria. La marcha de la iglesia en el mundo siempre ha sido extraordinaria porque el Espíritu Santo ha estado con ella y en ella. Queridos hermanos, es momento, estamos en días de que nosotros hagamos una seria reflexión. Oiga este pensamiento, porque el Espíritu Santo no nos lleva al campo de batalla para vernos cómo caemos en la línea de combate, sino para que cuando estemos allí, en esa línea de combate, veamos cómo Él sale en defensa nuestra y pelea por nosotros. No hay cristiano, por prepotente que sea, que logre esto como lo hace el Espíritu Santo a través nuestro. Él es el gran guerrero que está a nuestro lado. Iglesia, despierta a esta realidad. Esa es la gran misión del Espíritu Santo, defensor, protector, consejero, aliado de la iglesia, aliado también de nuestra vida espiritual cuando nosotros marchamos en humildad, en mansedumbre y en humillación con Él. Por eso la vida de oración es tan importante. Este humilde siervo del Señor les ha elaborado una serie
de planes estratégicos de guerra espiritual, porque ya he venido hablando lo que dice la Biblia de guerra espiritual, y no podemos prescindir de esto ante los peligros inminentes, casi que caóticos que estamos viviendo hoy. Un plan de estratégico de guerra espiritual, usted lo toma o lo deja. Usted se levanta o se hunde. Iglesia diseminada en todas partes del mundo. Es hora de levantarte ya en victoria. Iglesia que día a día te debates en la lucha por defender la causa del Maestro. Iglesia del Señor Jesucristo, toma tus armas y sal a pelear, como dice la canción cristiana. Esa canción que tanto se canta en nuestros templos, que tanto repite la juventud y que está tan desarmada porque no se ha percatado la magnitud de esa canción. Iglesia del Señor, sal a pelear, toma tus armas y sal a pelear. El apóstol Pablo nos dio también una receta en su segunda carta a los Corintios, capítulo 10, verso 4, al decirnos, y esto es guerra espiritual también que no se ha querido ver, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. No se trata, como algunos gente por ahí medio desquiciados espirituales, ir a los santuarios y a los lugares satánicos a reprenderlo dando gritos, pensando que se van a destruir. No, son fortalezas espirituales que se tienen que destruir, que hay en la persona de cada ser humano, un altar satánico. Eso es lo que la iglesia tiene que lograr. Hermanos queridos, qué dolor me da que hasta hoy las iglesias en sus cultos han prescindido del poder del Espíritu Santo. Decirle quiero que me da mucho dolor porque a veces la persona o el nombre Espíritu Santo ni se menciona en nuestros cultos. Qué manera de degradar y desechar la persona del Espíritu Santo. Iglesias que han dejado de confiar en el poder y la presencia del Espíritu Santo, y por miedo a que entre un delincuente han puesto cámaras dentro del templo para vigilar al extraño y al miembro de la iglesia en su actuar, en su manera de conducirse. Eso es quitarle al Espíritu Santo el poder y la autoridad que tiene, porque dentro de un santuario donde están hermanos poseídos por el poder del Espíritu Santo, llenos del poder del Espíritu Santo, no hay quien entre a hacer daño. Peor todavía, conozco pastores que predican muy confiados al saber que tiene 2 o 3 hermanos dentro del santuario donde se alaba al Señor, con armas bajo su camisa para activarla cuando entre un maleante. Cuando sabemos de maleantes que han entrado a desbaratar o a interrumpir cultos, y 2 o 3 o 4 hermanos se han puesto a orar y aquella persona ha empezado a temblar y a llorar, o ha caído al piso, o su arma se le ha caído al piso y ha empezado a pedir perdón. Necesitamos unirnos y levantarnos para liberar pueblos, ciudades, comunidades, caseríos, países. Esta es la hora de la iglesia, la gran hora de confrontación para la iglesia de Jesucristo. Necesitamos que la iglesia de Jesucristo tome sus armas espirituales, como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 10:4. Las armas de nuestra milicia no son ejércitos con fusiles, son armas poderosas para destruir fortalezas. No dejes de luchar, cristiano. Ora y llénate del poder del Señor. Esta es la hora de levantarte o de hundirte. Esta es la hora de triunfar o fracasar. Guardianes espirituales. Eso le llamo yo crear células de oración de 7 personas. 7 número perfecto de Dios. Si usted oyera una conferencia que yo tengo sobre Apocalipsis 13:18, ¿de dónde sale el número 7 y de dónde sale el número 6?
extraordinaria conferencia, ya lo oirá en cualquier momento. Dios nos está llamando como iglesia en la persona del Espíritu Santo para que vayamos, iglesia, a los distintos puntos cardinales de cada ciudad, de cada pueblo, de cada comunidad, a orar. Y si es posible que descubramos los 4 puntos cardinales de esa ciudad, norte, sur, este y oeste, y en cada lugar allí vayan en silencio. Grupo de 7 personas. Yo nada más que solicito 28 personas de oración que vayan a los 4 puntos cardinales y se posesionen de esos 4 puntos cardinales fuera de tu ciudad, fuera de tu comunidad, fuera de tu barrio, de tu caserío. En silencio, cristiano, tipo Rambos. Usted sabe cómo actúan los Rambos. Los Rambos localizan el campamento enemigo. Llegan en silencio, dinamitan el campamento, se retiran en silencio sin hacer ningún alarde y después, cuando están bien lejos, activan los explosivos y ellos saben que los Rambos estuvieron ahí por las explosiones, no porque lo han visto. Así actúa la iglesia, no es ir allí a los 4 puntos cardinales a dar gritos desesperados y desquiciantes. No, la iglesia del Señor que tiene al Espíritu Santo no tiene que gritar, porque el Espíritu Santo está ahí presente, oyendo y viendo lo que hacemos. ¿Cómo hubiera gente que se levantaran así? ¿Cómo hubiera 4 grupos de 7 personas nada más que por ciudades se levantaran? Personas que fueran a orar y a suplicar por liberación de esa comunidad. Y en días veríamos lo que el gran poder de Dios, el Espíritu Santo, iba a hacer, amados hermanos, acompañándonos. Porque el Padre Celestial le ha dado toda la autoridad a Él, el Padre y el Hijo. Iglesia, salvemos nuestra gente. Esta es nuestra hora, la hora del Señor Jesucristo. Antes de retirarse de este mundo, la iglesia de Jesucristo vaya en grupos de 7 personas a las calles, a los parques, a las plazas, a los estadios. Tomen horas por la noche para hacer vigilia. Olvídense de la televisión y sus programas malsanos, que lo único que hacen es distorsionar la mente y el corazón de las personas. Descubran, hermanos, como iglesia, que cada poblado, cada ciudad, cada comunidad está en las manos de ustedes. El Espíritu Santo nos ha puesto a esa comunidad. Hagamos noche de oración. Iglesia, salvemos nuestras comunidades. Iglesia, salgamos a pelear con nuestras armas que el Espíritu Santo nos tiene, que es el arma más poderosa, la oración. Y en días vamos a ver cosas extraordinarias. En días vamos a descubrir que la iglesia es la sal de la tierra que da sabor a las comunidades y la luz del mundo que ilumina a las comunidades. Con o sin pastor, porque hay pastores que no creen en esto. Con y sin el líder. Iglesia, esta es tu hora, despierta de tu sueño. Es hora de peligro. Mira las bases bíblicas que yo te he dicho. Y mira esta base bíblica del Antiguo Testamento. Allá en el Antiguo Testamento, en la época del rey Josafat. Querido hermano, esto está en Segunda de Crónicas 20, 12, 21 y 22. Dice que una coalición de ejércitos venía a destruir Israel. Y cuando el rey Josafat oyó esto, se humilló y buscó el rostro de Dios. 2 cosas importantes en la iglesia y en los cristianos. Humillarnos y buscar el rostro de Dios, porque venía un poderoso ejército de 3 grandes potencias: los amonitas, los moabitas y los habitantes del monte Seir. Y venían a arrasar con Israel, una muchedumbre de tropas. Y el rey Josafat exclamó de esta manera: oh Dios, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud
que viene contra nosotros. Y oiga la exclamación del rey Josafat: no sabemos lo que hemos de hacer. A ti volvemos nuestros ojos. Eso es lo que yo quiero, iglesia. Que tú vuelvas tus ojos a Dios en esta hora de confrontación. Que tú mires al Señor. Que tú te agarres del Espíritu Santo. No sabemos lo que hemos de hacer ante esta hora de delincuencia mundial, de desastre mundial, de virus, de epidemias. Y entonces concibió la idea. El rey Josafat con los sacerdotes pusieron gente que cantasen y alabasen al Señor en los parques y en las plazas, vestidos de ornamenta sagrada. Ay, hermano, que faltase que nos vistamos de ornamenta sagrada. Es como único el Señor nos va a escuchar. Y comenzaron a entonar cantos y alabanzas al Señor. Mientras que el ejército de Israel, el puñado aquel acobardado, salía a la batalla. Y cuando llegaron al valle, dice el relato bíblico de Segunda de Crónicas 20, todo lo que encontraron fue una gran multitud de los ejércitos muertos. Se confundieron unos a otros y se mataron. Y termina el relato de Segunda de Crónicas 20, porque la guerra era de Dios. O sea, Dios no mató a nadie. Dios lo que le mandó fue un espíritu de confusión y ellos mismos se destruyeron. Ante este hecatombe que nos ha venido en ciudades como la ciudad de Nueva York. La ciudad de Nueva York cuenta con 8,5 millones de habitantes. Es un país ella sola. Está el grado de delincuencia, está la autoridad que le han dado a los delincuentes y malhechores, que le han prohibido a la policía que se defienda. Allí han habido policías tiroteados, apuñalados, con ladrillazos, el rostro roto, escupido. El que mejor ha salido ha sido escupido. De tal manera que ya la policía está escondida y no haya que hacerse. Yo me pregunto, iglesia de Nueva York, ¿dónde están tus cristianos? ¿Qué está haciendo el pueblo del Señor en este momento? ¿Qué clase de Espíritu Santo creen que tienen? Que no han hecho lo que yo le estoy diciendo aquí, que no leen la Biblia para salir a derribar fortalezas espirituales de maldad. Buscar los 4 puntos cardinales en las afueras de la ciudad de Nueva York. Nada más que 4 grupos de 7 personas, 28. No pido nada, 28 personas. Que no haya en 8,5 millones de cristianos en la ciudad de Nueva York, 28 personas que estén dispuestas a salir a los 4 puntos cardinales de la ciudad de Nueva York en silencio, tipo Rambo, como le dije, a dinamitar espiritualmente la ciudad de Nueva York. Y les aseguro que cuando estén orando allí y clamando en silencio al Señor, Él va a responder y va a hacer maravilla. Y los delincuentes van a ser los primeros que van a venir a entregar sus armas y a pedirle perdón a la policía. Porque eso ha sucedido en muchas ocasiones anteriores. Delincuentes buscados por la policía, después se han convertido a Cristo y han venido a que la policía les firme y les dedique la Biblia. ¿Qué clase obra del Espíritu Santo? Obra del Espíritu Santo que no estamos dispuestos a poner en práctica. La ciudad de Seattle, la capital allá del estado de Washington, la punta allá de Estados Unidos, cerca de Canadá, una ciudad enorme, los delincuentes acabando. Yo me pregunto, ¿dónde están los cristianos de la ciudad de Seattle? En Los Ángeles, una enorme ciudad. ¿Dónde están los cristianos de la ciudad de Los Ángeles? Que ya no se han buscado y se han concertado a formar grupos de 7 personas a orar para que Satanás y los demonios, que son los que tienen poseído a los delincuentes, no se lo crea que eso es trauma, que los tiene dominados, no. Satanás y las legiones los han poseído para que maten, asesinen, roben, quemen y destruyan. Ciudad de Chicago, Miami, el Gran Miami cuenta con no menos 3,5 millones de habitantes. La ciudad de Chicago está por encima ella sola de la ciudad de Miami, que son 34 ciudades. Tiene 4,5 millones de habitantes. Allí los tiroteos se dan a diario. Diariamente en la ciudad de Chicago hay no menos de 10, 15, 20 muertos. Diariamente, hermano. Es un oeste
hay no menos de 15, 20, 30 heridos todos los días. ¿Dónde está la iglesia de Jesucristo en la ciudad de Chicago? ¿Dónde están los cristianos? ¿Qué se han hecho que ya no han leído la Biblia y han visto, caramba, si yo organizo una célula o varias células de 7 personas y nos vamos a las afueras de la ciudad de Chicago? ¿Cuántas maravillas no haría Dios? Mire, es más, les recomiendo, salgan 4 grupos de 7 personas en las afueras de la ciudad de Chicago. Busquen los 4 puntos cardinales. Y si quieren hacer más, derramen aceite santificando la ciudad. Yo les aseguro que en pocos días se van a recoger camionetas y camionetas de armas, de gente, hombres y mujeres, delincuentes rendidos a los pies de Cristo. Esa es la obra del Espíritu Santo que estamos reclamando en estos días. Iglesia cobardada, que estamos viviendo como en los días de los discípulos después que Jesús se fue, en esos 10 días que no había llegado el Espíritu Santo, escondidos, acobardados y temerosos. Hace falta que nosotros nos abramos al Espíritu Santo y, como pasó en Pentecostés, nos lancemos a la calle en el nombre precioso de Jesús. Eso lo hace el Espíritu Santo. Dios mío, ¿dónde está la iglesia en estas 4 ciudades que he mencionado de alta delincuencia? De verdad, he llegado a la conclusión que no creemos o creemos a medias en el Espíritu Santo. Pero tengo otro plan estratégico de guerra espiritual muy importante. Dios me ha puesto en el corazón hacerle un solemne llamado a la policía y cuerpos de seguridad de este país y de todos los países, a que ustedes se recluten, todos los que son cristianos, policías, evangélicos, a formar lo que yo he dado en llamar la Fraternidad Nacional de Policías Evangélicos. Óigalo bien, Fraternidad Nacional de Policías Evangélicos, con las siglas FRAMPE. Formen ustedes esa fraternidad y van a ver lo que Dios va a hacer en cada ciudad, en cada estado, en el país completo. Maravillas en día. Y lo hacemos extensivo a todas las ciudades, a todos los estados, a todos los países de la América, si es que queremos que América sea grande de nuevo. Sí, necesitamos que un gran ejército de adoradores se levante. Policía, y yo te pregunto, ¿no habrá más policías evangélicos en tu unidad? Seguro que sí. Pues yo te invito a que tú te unas a este proyecto de la Fraternidad de Policías Evangélicos y se empiecen a buscar y formen células de 7 personas y en la mañana en el parqueo no salgan a la calle locamente. Oren al Señor y encomiéndense a Él, porque ustedes se despiden de sus hogares en la mañana temprano y miran a su familia y piensan, yo regresaré a la noche vivo. Y casi siempre no regresas más que en un ataúd. Sí, pero aparte de eso, te invito que aparte de tener una célula de 7 personas en cada unidad policíaca, se unan para tener un día al mes, un encuentro de policías evangélicos, y ese día al mes pasar horas cantando, alabando a Dios, orando, leyendo la Biblia, escuchando mensajes. Policías evangélicos, no siga desprotegido. La única posibilidad está en que ustedes se busquen, se unan en busca de la protección del Espíritu Santo. Será la única manera de escapar del trágico peligro en que están y de ser protegidos por el Espíritu Santo de Dios. Autoridades que le están queriendo quitar el poder, que ya no son ley y orden. Autoridades que están siendo masacradas por delincuentes que le han dado todo el banderín para que hagan y destruyan. Autoridades evangélicas, sean ustedes los que marquen la diferencia en esta hora de oscuridad y de confrontación. Óigalo bien, estamos viviendo horas de oscuridad y confrontación y de desastre universal.
Este es mi llamado solemne para ti. Pero aparte de eso, te hago un llamado a que tú busques una Biblia y la lleves en tu patrullera o carro militar. ¿Sabes por qué? No, la Biblia no es un amuleto, pero la Biblia es la taser de Dios. Así como tú llevas a la cintura una taser eléctrica, la Biblia es la taser de Dios, que infunde poder, respeto, reverencia, autoridad. Y cuando tú andas con la palabra de Dios, el libro santo de Dios, contigo no hay un celular para dar apariencia que llevas la Biblia contigo. No, es el libro sagrado, la Biblia, te repito, que es la palabra de Dios, la taser de Dios que infunde temor, reverencia, respeto. Porque la Biblia, como ha dicho alguien, oye este pensamiento, la Biblia, como ha dicho alguien, es el único libro que cuando lo leemos, su autor está presente y nos habla. Te lo repito, policía, porque la Biblia es el único libro que cuando leemos, su autor está presente y nos habla. No es la Biblia oculta en un celular, no. Es el libro de Dios contigo en la patrullera. No salgas de tu unidad policíaca sin orar. Familias que están preocupados por su ser querido que es policía. Aquí tienen la receta. Empiezan a buscarse y a convocarse para orar. Pongan una hora fija en el día y si no pueden orar, se pueden pasar mensajes por su celular. Estoy en tal posición, en tal lugar, vamos a hacer una oración. Oren, oren y oren. Policía, la victoria es esta y la tienen en sus manos. ¿Qué más les digo? Hubo en este país una organización llamada Promise Keeper o cumplidores de promesa. Digo hubo porque ya ni se habla de esto. Esta organización era una organización extraordinaria de cientos de miles de hombres que se congregaban en parques, en plazas, en estadios de distintos estados del país. A veces venían de otros países unidos. Todo era muy bien hasta que empezaron a surgir jefes y caudillos, que es la maldición que le puede llegar a una iglesia cuando el Espíritu Santo deja de conducir y manejar. Ellos tenían una canción que decía, hombres de valor necesita Dios. No había mujeres ahí. No sé por qué no había mujeres. Yo estoy hoy llamando a formar Promise Keeper 2. Hombres cumplidores de promesa número 2. Donde estén incluidas las mujeres. ¿Sabe por qué? Porque cuando aquellos hombrotes grandotes y fornidos estaban siendo escondidos, las únicas que iban al sepulcro a ungir al Señor eran mujeres valientes. Y el año de historia de la iglesia está plagada de mujeres heroicas que no solo han dado su vida por el Señor, sino que han defendido la causa del Evangelio mejor que muchos hombres. Por eso yo hago un reto a levantarnos a formar Promise Keeper 2, cumplidores de promesa 2. Y que usando esa misma canción, hombres de valor necesita a Dios, digamos, gente de valor necesita a Dios aprobada. Entonces, y únicamente entonces, estaremos cumpliendo con la función de un cristianismo genuino y poderoso. Concluyo. El Espíritu Santo entró en Pentecostés como un viento recio, arrollador. Y el Espíritu Santo no va a permitir que la iglesia de Jesucristo, organizada por Él, protegida por Él, se vaya de este mundo en fracaso. Yo espero un estampido de un viento recio como el de Pentecostés que va a sacudir al universo entero, donde vamos a ver cientos de miles de delincuentes entregando sus armas y convertidos a Cristo. Gloria a Dios cuando llegue ese día y esa hora. Amén y amén.